a comenzar esta última charla del ciclo de charlas abiertas sobre la Semana de la Memoria que hemos denominado entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Formación, vehiculizada en estas charlas virtuales por la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. Decidimos llamarla la Semana de la Memoria, como dijimos en la apertura, y lo volvemos a repetir en el cierre, que abarca distintos acontecimientos históricos, situaciones que están muy relacionadas justamente con la memoria, ¿no? El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 2 de abril, que es el tema que hoy nos convoca, y el 4 de abril, que tiene que ver con hacer memoria por el compañero maestro Carlos Fuente Alba. Ayer también pasamos un día también en un acto que tiene que ver también con la memoria y parte de la historia sindical de Aten, que fue el recordatorio a la zona liberada en el 2006, donde los cascos amarillos reprimieron a docentes que estábamos allí en Plaza Wing, en la destilería de Plaza Wing. Así que todos estos hechos, digamos, relacionados, aunque en distintos momentos de la historia, pero que tienen que ver con heridas que quedaron abiertas, situaciones que aún no se han resuelto e inclusive algunas están impunes. Entonces, todo nos enmarca, ¿no? A la relación entre memoria, pero también de verdad, y también de justicia, ¿no? Que es un poco lo que comentaba recién, esta buena noticia que hoy se pronunció en la conferencia, de la posibilidad de que se abriera esta causa Fuente Alba II para, digamos, que se pueda de alguna manera hacer ver lo que implica la justicia completa, ¿no? Quienes faltan aún en este del compañero Carlos Fuente Alba. Así que hoy nuestra charla gira en torno a Memoria y Malvinas, y un poco lo que intentamos con esta charla es ver el significado, ¿no? El significado de lo que sucedió y desde dónde se cuenta la historia. Así que bueno, le doy paso al compañero Luis Callejas, que es quien va a moderar la charla de hoy, y además es compañero de la seccional Plotier. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me toca el honor de poder presentar a Diego. Quiero contarles que Diego es profesor de historia que se egresó de la Universidad Nacional de Rosario en el año 94, que a menos de un año de haberse recibido, junto a su compañera Carla Bertelo, también profesora de historia de acá de la ciudad de Plotier, también egresada de la Universidad Nacional de Rosario, decidieron mudarse desde Santa Fe hasta la zona de la Confluencia, donde comenzaron a tomar sus primeras horas en las escuelas públicas de nuestra ciudad y de la región en general. Fue el CEPEN 15, la PET 6 de Neuquén, donde comenzaron a consolidar las pedagogías de esa profesión que a lo largo de estos 26 años lo han llevado a Diego a escribir algo así como más de 7 libros. Entre ellos, Cuentos de historias lejanas del 2008, sobre historia antigua de Europa, Los gajos de la mandarina, historia latinoamericana, El imperio de las máquinas, que cuenta o aborda la historia de la revolución industrial y la revolución francesa, allá sobre finales del siglo XVIII. Los pájaros se visten de colores, una obra literaria enmarcada durante la invasión y el saqueo de América Latina. Terra incógnita, una versión nueva y ampliada de Los pájaros se visten de colores, un libro nuevo con muchas connotaciones del libro anterior. Y entre otras obras también se pueden destacar Héroes, un libro de publicación nacional en el cual Diego ha escrito uno de sus capítulos, y que es un libro nacido de la política educativa del Ministerio de Educación de la Nación durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como Historias secretas de delito y la ley, un libro escrito en coautoría junto a Susana de Batista y Marcela de Benner, publicado por la Universidad Nacional del Comahue.
Finalmente, y para darle paso ya al compañero Diego Suárez, es autor del libro La guerra en mí, que hoy nos convoca en la antesala de un nuevo 2 de abril, donde asumimos el compromiso de militar y de fortalecer la construcción de esas pedagogías de la memoria de las que bien hablaba la compañera Emilce Bustos, en un mes cargado de significancias para este colectivo docente, este enorme colectivo docente como es el de Aten. Sin mucho más que agregar, le damos el paso al compañero Diego Suárez. Diego, el Zoom es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Emilce, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Es para mí, la verdad, como siempre, un honor y un orgullo participar siempre activamente de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, de nuestro sindicato. Agradezco la invitación para poder sumar mi voz en esta semana tan trascendental en la construcción de memoria, que significa, bueno, todo lo que Emilce de alguna manera repasó hace un ratito. Memoria y Malvinas. Luis decía que, bueno, yo soy autor del libro La guerra en mí, en realidad también soy coautor, hemos sido un equipo de escritoras y escritores, investigadores, que terminamos siendo casi un conjunto de 12, 13 personas. Uno de ellos está por aquí dando vuelta, van a ver que hay un nombre que dice Sebastián Cuevas. Bueno, Sebastián de alguna manera ha sido nuestro técnico en sonido. Ya, ¿qué tendrá que ver el sonido con un libro? Bueno, ya lo van a ver, vamos a hablar de eso también si quieren. Mi intención es contarles un poquito la historia de este libro, en tanto y en cuanto tiene que ver, más que con la publicación de un libro, con elaborar un material que cumpla varios objetivos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, tratar de escribir una historia de Malvinas diferente a la historia que en general vemos en los libros. En los libros de historia en general vemos muchos números, datos, nombres, batallas, todo un entramado político, incluso, por supuesto, ¿no? Obviamente, tejido dentro de la dictadura militar. Y resulta ser que en 2016, allá cuando se presentaba uno de estos libros que menciona Luis, un veterano de guerra, vecino de la localidad de Plotier, Eduardo Asturiano, va con su esposa a esa presentación y me dice: ¿cuándo vas a escribir, Diego, un libro sobre historia argentina? Yo le digo: bueno, sí, Eduardo, es un libro importante para hacer, no se puede hacer fácilmente un libro de historia argentina, va a llevar mucho tiempo, pero le digo yo, casi muy ingenuamente, ¿no? Le digo: cuando escriba el capítulo de Malvinas, ya sé a quién le tengo que preguntar. Veterano de guerra, Eduardo Asturiano. La que interviene es la esposa de Eduardo, que me dice: mirá, Diego, en realidad Eduardo te puede contar una historia de la guerra, pero si vos vas al centro de veteranos de Malvinas, ahí te vas a encontrar con que cada veterano de guerra te va a contar una historia diferente, una guerra distinta. Una cosa es haber estado en un pozo de Zorro en Puerto Argentino, otra cosa es haber conducido un helicóptero, otra cosa es haber estado en un barco, en un avión, o una cosa es haber estado en una de las islas, otra cosa es haber estado en otra. Y justamente Eduardo lo que dijo es: todos los libros de historias que hablan sobre la guerra de Malvinas, ninguno habla de la guerra que yo viví. Mi guerra no está en ningún lado. Ahí fue cuando en realidad empezamos nosotros en nuestro grupo, un grupo literario. Bueno, ahí veo que se sumó Rubén Carrupán justamente al grupo, que es el Galaxy A10. Así que bienvenido, Rubén, veterano de Guerra de Malvinas, entrevistado por nosotros. Sigo contando un poquito. Ahí fue cuando surgió la idea de entrevistar a los veteranos y escuchar qué es lo que cada uno de ellos tenía para decirnos. Fue ahí cuando el proyecto original de escribir un libro sobre la guerra de Malvinas, a partir de las voces y de las memorias y de las historias que cada uno de ellos empieza a narrar y a compartir, el trabajo cobra otra dimensión. Se transforma de alguna manera en algo mucho más interesante y más rico, que trasciende, pero por mucho, el conflicto de Malvinas y la guerra en sí.
Yo ahora le voy a pedir a Juan Pablo que se prepare. Yo, antes de seguir hablando, para que ustedes puedan sentir desde la emoción todo lo que yo les voy a compartir en nuestra experiencia de investigación, yo quiero que ustedes escuchen algunos de las entrevistas. Aguantame un cachito, Juan Pablo. Ustedes van a escuchar ahora más o menos 4 o 5 entrevistas, fragmentos, por supuesto. Estos son los que hizo Sebastián Cuevas Mujica, que es el compañero que está acá también participando en nuestro Zoom, donde nosotros separamos las entrevistas en lo que fue ir a Malvinas, estar en Malvinas, cartas desde Malvinas, volver de Malvinas. Estos son fragmentos. Vamos a escuchar un fragmento de Jorge Minué, que estuvo en Puerto Argentino. Vamos a escuchar un fragmento de Ervin Vázquez, que él estuvo también en Puerto Argentino. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una carta que Ervin Vázquez le escribió a su mamá. Vamos a escuchar luego un fragmento de Rubén Carrupán, que está acá compartiendo con nosotros este Zoom. Y luego vamos a escuchar 2 audios más. Uno de César Breide y el otro es de Mario Otero, que nos van a hablar sobre lo que fue volver de Malvinas. Y que bueno, eso fue uno de los elementos que a nosotros nos disparó en nuestro trabajo y en nuestra mente y en nuestro corazón, un trabajo hacia otros horizontes. Le voy a pedir a cada uno de nuestros participantes en esta charla que estamos compartiendo, que todas sus emociones, todos sus comentarios que quieran anotar o registrar, lo hagan, porque después vamos a volver, yo voy a seguir charlando un poquito más, y después vamos a abrir un debate general para compartir sensaciones, comentarios y todo lo que haya disparado en nosotros esto. Así que bueno, Juan Pablo, cuando quieras. Al primero, a ver si el primero me parece que fue, o el último día de marzo, no me acuerdo exactamente cuándo, llegan muchos colectivos, muchos ómnibus al regimiento, algunos de la empresa Donoto, me acuerdo, y empieza a cargar pibes, que ya estaban, o sea, a cargar no aleatoriamente, sino que la misma oficialidad empezó, ya las habían separado, sí. Esto se viene a la primera tanda, ¿a dónde? Nadie sabía. Así que todo el mundo arriba de los colectivos. Y se fueron. Y yo me quedé junto con otros pibes más, y el primero, en este caso a nosotros, el primero a la tarde nos vienen a buscar los camiones. A nosotros nos llevan camiones y colectivos, a Comodoro. Tampoco sabíamos dónde, nos enteramos que llegamos a Comodoro, que hay 140, me parece que hay de Sarmiento a Comodoro, una cosa así. A Comodoro Rivadavia y al Regimiento 8, creo que es el de Comodoro. Paramos a la escuadra ahí, nos dieron desayuno de madrugada, y de ahí al aeropuerto, plena noche. Estamos hablando de la madrugada del 2 de abril. En la madrugada del 2 de abril al aeropuerto, un teniente primero, tal Lamas, que era la compañía de servicio, se para en una tarima grande, y ahí nos cuenta que nuestros compañeros que se habían ido el día anterior, 2 días antes, estaban desembarcando en las costas de Malvinas con el buque Cabo San Antonio, con parte de infantería marina y con el jefe nuestro que era Seinaldín. Estaba en este momento están desembarcando para hacer la toma, y bueno, ahí nos contaron la justa, de qué trataba toda la movida. Así que ni bien terminado ese discurso, arriba de los Hércules, y había otro tipo de avión, un Fokker creo que era, vuelo a Malvinas. Y así llegué en el primer avión que paró en Malvinas. El primer avión que llegó a Malvinas, ahí llegué yo con parte de mis compañeros. Ya habían llegado los otros pibes, que ya habían desembarcado, ya había pasado lo de Giachino, claro. Ya había sido, pero hacía minutos nada más. Tanto así que llegamos y tuvimos que sobrevolar un rato la pista del aeropuerto, porque los ingleses habían atravesado maquinaria vial, claro. que ya estaban en alerta, eso fue antes de que desembarcaran las tropas. Habían puesto maquinaria vial para evitar el inmediato, digamos, aterrizaje de cualquier vuelo. Y bueno, y ahí fue donde pasan 3 o 4 aviones por encima nuestro, que pasaron muy bajito, y uno pasa por atrás de una roca grande que está en la playa, y quiere esquivar los cañones, pero atrás de esa roca había otro cañón nuestro, que lo estaba esperando. Cuando hace así, quiere girar para irse, le dio la panza entera del avión al otro cabo que teníamos nosotros ahí, claro. Lo llenó de municiones y explotó en el acto. Otro se quiso escapar, lo agarró un misil, así, ¿viste? Y yo lo vi por atrás.
Y no me olvido más, me agarró una cosa, una sensación, porque yo ahí me di cuenta de que estábamos en guerra, que había muerto un ser humano ahí. Y yo decía, no puede ser esto, mirá la locura que estamos haciendo, ¿viste? Y el mundo es así. Y después te vas acostumbrando y vas aprendiendo, y ya después ya no te molesta, no te duele, ya no tenés miedo, tu cabeza empieza a acostumbrarse. Yo siempre digo que el ser humano es un animal de costumbre, ¿viste? Le vas dando de a poco cuando te quiere acordar, ya está en carrera, ¿viste? Querida mamá, espero y ruego a Dios que cuando tomes esta carta, todos tus seres queridos estén en perfecto estado de salud. Mamá, no estés nerviosa por mí. Yo aquí estoy muy bien, con todos mis suboficiales, compañeros y oficiales. No creas todo lo que dice la radio, porque exagera demasiado. Si es posible, apagala y escucha música solamente. Yo le decía, el monte London se llenó de gente, porque el que no sabe, el que no anduvo por ahí, hay algunos compañeros nuestros que por ahí no sabe cómo fue la situación. Es que no es que todos quisieron ir todo al monte London, es que aparte no llegaba por ahí. A tu lugar tenía que ir al monte Ken, al monte Harriet, no llegaba, o sea, porque... Y lo sentí, yo por lo menos, yo digo, yo lo sentí, o sea... ¿A vos te pasó? Sí, sentí cuando el impacto le pega al contrario. Claro. Sentí la explosión de fusil y después sentí cuando... Claro. O sea, no sé, pues nosotros estuvimos cerca. Y lo llegaste a ver, digamos, sí, que cayó, claro. Tremendo, ¿no? Eso. Y es una película que no te la digamos. No te la saca más. O sea, por eso a nosotros capaz le costaba mucho a mí, o sea, en eso hablar, porque antes no hablábamos, claro. Pero me hacía peor. Claro. Pero ya en la noche pesadilla. Mi señora, pues, digo, no, me levanto. Me levantaba, ¿no? Hasta ahora nomás, por ahí yo escucho un ruidito y me levanto en la noche. Camino, ando, miro, me acuesto. Pero, o sea... Yo cuando volví de Malvinas me fui a Puyana, al pueblo donde yo me crié. Me dieron de baja, o nos dijeron, no sé, no me acuerdo si estuvimos como un mes más en el regimiento, mientras nos engordaban de vuelta y nos acomodaban un poco como para alargarnos. Presentaban, nos ponían un poco presentable. Claro, y nos dejaron ir, sin documentos, sin nada, nos fuimos. Y al poco tiempo, bueno, nos mandaron los documentos a domicilio. Y yo me fui a Puyén, a mi lugar de origen, digamos. Y después, bueno, ya empecé a salir, a irme de Puyén, me fui a Esquel, que es la ciudad que está más cerca ahí, a buscar trabajo y eso, y a largarme solo ya a la vida, ¿viste? En la guerra, si bien tuve algunos, digamos, como te dijera, sentirse impotente en muchas cosas, pero no han sido tantas. Yo creo que la vida después ha sido más difícil que eso. Más que nada después de la guerra, de venir a conseguir el trabajo, buscar todo, formar la familia y tener que lucharlo para mantener y para todo eso. Eso creo que fue mucho más difícil que toda la guerra. Ingresé al servicio militar obligatorio en febrero de 1982. El día 10 de abril del mismo año fui trasladado a Malvinas con el HMCR, Hospital Militar Comodoro Rivadavia, que una vez instalado en Puerto Argentino pasó a llamarse CIM, Centro de Internación Médica Malvinas. Durante el mes de abril, mi tarea fue la guardia militar en un pozo de Zorro, construido por los soldados para ese fin. A partir del 1 de mayo, día del bombardeo al aeropuerto de Puerto Argentino, pasé junto a 2 compañeros a trabajar en quirófanos, como enfermero ambulante, y en los momentos libres, como camillero y enterrador. El día 16 de junio nos tomaron prisioneros los ingleses, y el 19, el barco inglés Canberra nos desembarcó en el muelle Storni de Puerto Madryn. Llegué a Neuquén en octubre del 82 y en el año 1995 creamos... En una misma charla hablaba yo, decía, a mí no me dieron trabajo. Y no me daban trabajo porque en mi legajo yo había puesto
al final del legajo mi certificado de veterano de guerra. Claro. Fue lamentable, yo lloré mucho por ese tema, lloré, muchas lágrimas. Yo me presenté a EPEN, esto te lo cuento, es anecdótico. Año 83, nacía mi hijo Franco, que nació en el 83, nació el 3 de noviembre del 83. Yo, en octubre, buscando trabajo desesperadamente, porque venía mi primer hijo, me meto al EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén, a buscar trabajo. ¿Qué presentó? Mi legajo que tenía, certificado de materias cursadas y aprobadas en la Facultad de Medicina de La Plata. No tenía otra cosa, no había hecho otro trabajo. Entonces, me presento. Me atiende un personaje que ya falleció, era Rengo, de Gerardi, era director de Recursos Humanos del Ente Provincial de Energía. Cuando hablo con él, me pregunta qué sabía hacer, por qué iba a buscar trabajo. Le dije que un amigo que tenía en obras públicas me había sugerido que fuera al EPEN para ver si necesitaban algo. Cuando le dije lo que sabía hacer, se entusiasmó, me dijo, medicina, dice, ¿y qué cursaste? Bueno, le conté lo que había cursado, tenía experiencia, cursé cirugía en el Gutiérrez, clínica en el San Martín de la Plata, tenía frescos los conocimientos porque era recién... Entonces el hombre dice, mirá, dice, dice, por ahí el pibe, dice, andás de suerte. No se había hablado todavía de que yo era veterano de guerra. Yo iba a buscar trabajo, empleo. Dice, porque me parece que Pérez Rincón, que vos capaz que lo has escuchado nombrar, un doctor Pérez Rincón de acá, que todavía debe estar vivo, lo vi hace poco tiempo, y está a cargo del Departamento de Medicina Laboral y me parece que hay una vacante. Hay una cosa, pibe, venite la semana que viene. Porque por ahí, ¿quién te dice? No te prometo nada. Déjame el legajo, déjame el currículum. Y le dejo mi currículum. Certificado en materia aprobada en la Facultad de Medicina. Y el certificado de veterano de guerra. Fui a la semana, no sabés, no pude dormir. De la emoción que tenía de la posibilidad de entrar a la provincia de Neuquén. Claro. Era... Claro. Mi señora embarazada con la panza así ya para tener, ella docente, siempre fue docente, se jubiló, ahora está jubilada. Bueno, fui a la semana y a la semana me recibe este hombre y muy sinceramente el hombre me dice, mirá, pibe, yo tengo que decirte algo muy duro, pero yo sé que vos vas a decidir lo que consideres mejor y te lo tengo que decir. Yo a vos no te puedo mentir, me dijo el hombre. Un hombre se portó conmigo muy bien. El puesto puede ser tuyo, podés entrar a la provincia, dice, porque hay una vacante. Pero ¿sabés qué? Yo no presenté tu currículum. Sacar el certificado de veterano de guerra. Se me vino el alma al piso, Diego. Llegué a mi casa llorando de verdad, lloraba como un chico, porque era mi orgullo. Claro. Y sí. Yo creía que si iba a conseguir trabajo, lo iba a conseguir Era por eso. Como reconocimiento. Como... Vos no sabés los planteos que tuve con mi mujer, que charlábamos y llorábamos juntos y decíamos que lo saco, necesito el trabajo. O no lo saco nada. Se viene el hijo, ¿no? Tenemos que vivir. ¿Qué vamos a hacer acá? Un solo turno como docente. Recién empezaba, hacía un año que estaba trabajando la flaca. Vos tenías 25, ya que tenías 23. Yo tenía 24 todavía, no había cumplido los 25. Mi hijo nació cuando yo tenía 24 años. Yo lo saqué, necesitaba trabajar y fui y conseguí el trabajo. Y hasta el día de hoy estoy agradecido con ese hombre, que por lo menos me dijo la verdad. Sí, porque me podría haber dicho, no, mirá, pibe, no hay laburo para vos. No es el mensajero, obviamente. Pero ¿cuál era la línea? Queda clarita cuál era la línea, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo lo vuelvo a escuchar a Mario, vuelvo a escucharlos a los muchachos y me vuelvo a emocionar. Claramente, nuestras entrevistas, que fueron de muchas horas, tenemos como casi 60 horas de entrevistas,
no nos hablaron solamente de la guerra de Malvinas, nos hablaron de sus historias antes de ir a la guerra, quiénes eran, cómo eran sus familias. Sí nos contaron lo que fue vivir la guerra y sobre todo nos contaron lo que fue volver. Volver con esa guerra encima, de una guerra, si algo nos quedó claro, es que no se vuelve nunca. No vuelve la misma persona que fue, eso no cabe ninguna duda. Cuando hicimos las entrevistas, una de las cosas que nos llamó la atención en muchos de los casos fue que varios de los entrevistados estaban acompañados por mujeres, por hijas, por esposas, y si no estaban acompañados por ellas sí atravesaron sus historias de punta a punta, y estuvieron presentes siempre. Y justamente una de las cosas que nos decían vinculada con esto que escuchamos de Mario sobre el final, es lo durísimo que fue para todos ellos, me animo a decir, volver de la guerra y sobre todo enfrentar a una sociedad que tenía como dos miradas, ¿no? O asociar a los soldados de Malvinas con la dictadura militar, por un lado, o asociarlos con la idea de que son unos chicos víctimas de la guerra. Bueno, de hecho, todos los entrevistados de alguna manera rechazaron ese prejuicio, ¿no? De ser una cosa o la otra. Ellos dicen, nosotros fuimos soldados, que fuimos, peleamos, no éramos chicos en cuanto a que digamos, esa categoría pareciera de alguna manera subestimarlos. Nosotros no éramos la dictadura militar, nosotros fuimos allá, le pusimos el pecho a una guerra que incluso era una guerra de liberación, una guerra contra el imperio. Nosotros no estábamos defendiendo la dictadura, fuimos a la guerra y la peleamos. Y después cuando volvimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa construcción de la memoria de aquella época? ¿Qué pasa con una sociedad que de alguna manera pretende olvidar, ¿no? Y obviamente siempre estamos hablando en términos generales y no puntuales y específicos, pero una sociedad que en conjunto los termina rechazando, no los quiere escuchar. Una constante en casi todas las entrevistas es esta de, por un lado, yo no quiero contarle a mi familia lo que pasó porque no quiero que se sientan mal. Las familias al mismo tiempo no sentirse incómodas a la hora de preguntar porque era como hacerles revivir, digamos, aquel infierno, y entonces había como una especie de silencio, de alguna manera bien explícito, que en algunos casos duró entre 10 y 15 años. 10 o 15 años. Esa culpa de muchos de los veteranos de haber sobrevivido incluso a la guerra, una culpa que incluso a veces muchos detenidos, desaparecidos, que después digamos, fueron liberados, que sobrevivieron a los campos del horror, también sienten, ¿no? este reproche de ¿y vos por qué te salvaste? ¿No? Hay una cosa mezclada ahí muy, muy fuerte para pensarla también. Y bueno, y justamente, ¿cómo se rompe ese cerco de silencio que para la mayoría de los veteranos, yo me animaría a decir todos, pero no quiero generalizar tanto, termina siendo muy perjudicial y muy tóxico? Ellos siempre nos dicen que nos agradecen a nosotros, a los docentes en general, por invitarlos a las escuelas, a poder compartirnos su voz, a que justamente sus historias, desde sus propias experiencias, puedan ser narradas y no desde terceros. Para ellos es fundamental. Cuando nosotros hacemos este trabajo, esta investigación, y queremos hacer un libro de Malvinas para estudiantes del nivel secundario, y queremos recuperar esta voz en formatos de cuentos, de ficción, justamente la pretensión era llevar esa voz a un libro, porque bueno, decíamos esto, ¿no? Ustedes pueden ir a las escuelas ahora y contar, dentro de 100 años, ¿quién va a contar esto? Bueno, entonces también la pretensión de este libro fue recuperar y construir memoria para las generaciones futuras. Pero ocurrieron muchas cosas en el medio, muchísimas, imposibles de contar todas ahora, pero sí pasó algo muy especial con Rubén
Rubén Carrupán, que lo tenemos acá con nosotros, que es el Galaxy A10. Mirá vos, Rubén, ¿quién hubiera dicho que ibas a hacer Galaxy A10? Con Rubén terminamos siendo amigos, obviamente. Cuando Rubén es una de las voces que escuchamos hace un ratito, y Rubén me cuenta que él, combatiendo en Monte London, en primera línea, bueno, él estaba en la línea de fuego y así como recibió impactos por todos lados en su pozo de Zorro y sufrió la terrible desgracia de perder a 2 soldados, compañeros de él, en algún momento, bueno, Rubén me cuenta que al disparar él vio caer ingleses del otro lado. Le costó mucho a Rubén contarme esto, de hecho en la primera entrevista no me lo contó, tuvimos que hacer una segunda entrevista para que me lo cuente. Fue muy difícil para él contarme esto, fue muy difícil para mí también preguntárselo. Y cuando yo escribí su historia y lo invité a mi casa a leer y se la leí, bueno, ocurrió lo que van a escuchar de voz de él. Yo quiero que él lo cuente. No lo va a contar en vivo porque él ya hizo un audio. No te asustes, Rubén. Tenemos un audio. Y después de ese audio vamos a abrir a comentarios. Vamos a cerrar la charla de mi parte porque lo que me interesa es que la voz circule. Bueno, buenas tardes o buenos días. Paso a contarle lo que me pasó a mí, ¿no? Como veterano de guerra, lo que yo viví en la isla. Con el cuento que nos hizo Diego Suárez, con el libro que nos hizo él y sus compañeros, para mí fue algo muy especial. ¿Por qué? Porque yo nunca había contado en mi familia lo que yo sufrí en la guerra, lo que a mí me había pasado. Nunca lo comenté, ni en mi familia, ni mis amigos, ni mi allegado, a nadie. Solo para mí, me guardé siempre para mí. Fue una gran sorpresa cuando Diego me hizo el libro y me leyó su relato. Fue algo impresionante, porque yo le dije en ese relato, che, Diego, vos estuviste conmigo, ¿no? Porque la misma palabra que yo decía en Malvinas, él la transmitió después en el libro. Y bueno, fue una cosa muy especial porque ni yo, mi familia, le había comentado. Y con este libro, cuando salió el libro, me hizo un cuento, Diego, me lo hizo en un pendrive. Y hace 3 años atrás, 3, 4 años, yo se lo hice escuchar a mi familia. Lo juntamos, siempre los 2 de abril lo juntamos para conmemorarlo así entre familias. Mis sobrinos, mis hermanos, mis hijos, mis nietos. Y en el almuerzo que hicimos ese día, 2 de abril, se me dio por ponerle el pendrive y que escuchara mi relato, ¿no? Lo que yo viví. Y bueno, fue para mí una emoción para todo, porque fue un llanto que se le escapó a todo. Pensar que mi señora hace 38 años, 37 que está conmigo y nunca había sabido lo que yo pasé, ¿no? Igual que mis hijos. Una porque nunca me lo preguntaron y otra que a mí no. Se me hacía difícil comentar entre familia o entre amigos, hasta mi amigo compañero, veterano, porque era algo mío, algo para mí. Y entonces a veces dije yo no, era mucho lo que yo guardaba así. Así que lo comenté, se lo puse y ahí supieron recién lo que yo había pasado, lo que yo viví. Y bueno, eso para mí fue fue una terapia, fue algo que de la mochila tan pesada que tenía, algo se alivianó, pero fue algo impresionante, como yo digo. Para mí era chocante contarle a mi familia, ¿no? Pero lo tomaron todo, está bien, todo ese día fue una laguna de lágrimas, porque todo el mundo hasta a mí se les cayó una lágrima, ¿no? Porque son relatos muy feos, relatos muy que yo viví y que nunca le había comentado a nadie. Así que bueno, esto pasaba a decirle, y bueno, gracias por escucharme, ¿no? Y bueno, y darle gracias a Diego por revivir ese momento que, como yo siempre le digo, un gran amigo, y lo tendré siempre como amigo porque él fue el que para mí fue el doctor que me sacó
esas pesadillas que yo tenía encima. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Rubén está acá en este Zoom. Este fue el audio que él nos compartió, lo hizo especialmente para ustedes, no sabíamos si él iba a estar hoy o no. Y bueno, cuando Rubén me cuenta que, por ejemplo, su familia se entera de los detalles de su padecimiento y de su situación en la guerra, a partir de una historia que nosotros tenemos intención de escribir para estudiantes del secundario, bueno, obviamente una historia como esta rompe con todas rompe maravillosamente con todo el techo de expectativas que uno tenía a la hora de emprender este trabajo. Y deja en claro, sin duda, que esta construcción de memoria es necesaria. Es necesario escuchar a los veteranos de guerra, como es necesario escuchar siempre a todos los protagonistas de una historia reciente, que pueden narrar lo que vivieron, cómo lo vivieron en primera persona, y romper incluso con esos preconceptos de lo que significan determinados acontecimientos, específicamente la historia de Malvinas. Yo tendría muchas cosas más para decir, pero en realidad me gustaría mucho más que nuestra palabra circule, escuchar comentarios. Si quieren hacer preguntas, podemos por ahí anotarlas y después sobre el final puedo hacer algún tipo de comentario. Por supuesto que si Rubén también quiere decir algo, está más que invitado, ¿no? Hola, buenas Yo tardes. quería, buenas tardes, Rubén. Yo quería saludarte, tanto tiempo, que con Rubén hemos ido a algunas charlas por algunas escuelas del territorio de Neuquén, junto con Diego y con Ailín Muchela y Eduardo, a presentar el libro, y bueno, es una alegría enorme que estés acá presente y por una pantallita, ¿eh? Así que, bien ahí. Sí, gracias, Millicent, gracias. Tanto del año pasado, ¿no? No sé cómo 2 años que no nos vemos. Bueno, no, para mí un orgullo, ¿no? De compartir esto con ustedes porque son cosas que por ahí uno lo va viviendo día a día por la calle y la gente lo reconoce más, ¿no? O sea, antes nosotros teníamos vergüenza de decir que somos veteranos de Malvinas, pero hoy en día no. Hoy en día somos orgullosos porque estamos reconocidos por el pueblo. O sea, el pueblo lo reconoció. Primero tuvimos un gran salto al vacío porque la sociedad, por no estar bien informado, lo asociaba con la dictadura y nosotros nada que ver con la dictadura, así que por eso tuvimos por eso fuimos desmalvinizados, como dicen, y muchos de los nuestros compañeros, ahora les digo que casi más de la mitad de los que murieron allá en Malvinas después se suicidaron acá en el territorio, ¿no? Por la posguerra. Eso fue lo más que lo chocó a nosotros, ¿no? Porque fueron compañeros y uno por ahí no soporta, ¿no? Que se vayan de esa manera, de suicidio, de matarse, de pegarse un tiro, de tirarse a un lado. Bueno, son muchas cosas que uno tiene adentro, así que esto de abril cuesta mucho. Y bueno, pero tenemos que irlo superando de a poco, pues ya van a ser 40 años, hoy hace 39 años el 2, así que, y bueno, cuesta un poquito todavía, pero lo vamos superando. Siempre trabajando, siempre teniendo la mente en el trabajo, haciendo solidaridad, trabajando, nunca quedarse quieto, porque cuando uno se queda quieto, la cabecita empieza a trabajar. Y bueno, y es de esa manera, lo tomo yo de esa manera, ¿no? Porque son cosas que pasó y bueno, y gracias a esto ahora he conseguido mucha amistad de muchos conocidos, así que ahí lo tenemos, Diego, vos, Ailín, así que son muchas cosas que uno le toca de cerca, ¿no? Así que
de eso me llevo buenos recuerdos, de la salida que tuvimos en dar, pero más yo siempre me convenzo con el ser humano, o sea, cómo lo comprenden, cómo lo entienden. Y como yo le decía a Emilsen, no consiento con ella todo el viaje cuando viajamos. Así que, pero fue una gran alegría, ¿no? Y bueno, y bueno, con esto ya después le dejo a Diego la palabra, así que no vuelvo a repetir. Estoy orgulloso de lo desconocido, de tenerlo como amigo. Bueno, gracias, Rubén. No te vamos a, no te vamos a hacer hablar más. Pobre Rubén, ahí ya me estaba pidiendo auxilio para que hagamos circular la voz. Y en todo caso, si quieren hacerle preguntas a Rubén, preguntas a mí, pero sobre todo también me interesaría, bueno, escuchar reflexiones, ¿no? De ustedes. La idea de este encuentro, más que una charla mía o de Emilce o de Rubén o de Luis, es esto, a partir de esto que pudimos compartir nosotros, bueno, escucharlos a ustedes, responder preguntas, aportes. Buenas tardes. Hola, Vero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes para todos y todas, sobre todo a Rubén, el querido compatriota. Yo tenía 7 años, compañero, cuando vos estabas allá en Malvinas. En nombre de todas esas infancias y hoy en nombre de todos los docentes del país, te abrazamos fuerte. Te quería decir eso. No hay docente que no te abrace, ni niño ni niña que cuente con tu valentía de tu historia relatada. En vos, todos nosotros. Te abrazo fuerte. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, hemos quedado callados y calladas. Hola. Hola, ¿Cómo Vivi. estás? Qué importante esto que decías, Diego, ¿no? Y creo que nosotros lo hemos mencionado en estos días que hemos trabajado bastante con la memoria, escuchando relatos de compañeras y compañeros que han vivido esta historia reciente y cómo toma un significado y resignifica esa otra historia, ¿no? A partir de las vivencias de los compañeros y las compañeras. Nosotros acá en la seccional Cutralcó, en el 2019, cuando llevamos adelante el señalamiento también en una escuela técnica, el observar cómo esas adolescencias escuchaban a las madres, escuchaban los relatos de los compañeros y las compañeras con tanta atención y ese silencio, pero ese silencio expectante, dándole la importancia que se merecían y haciendo preguntas, creo que es la mejor manera de llegar a nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Y creo que tenemos que poder aprovechar el que nuestros compañeros y compañeras puedan contarnos ellos y contarles en nuestras escuelas sus historias, porque esa es la parte de la cicatriz de los que nos marca. Y ellos obviamente que lo vivieron desde adentro, escucharlo a Rubén, obviamente, Rubén es, ¿no? No les voy a cambiar el nombre, escucharlo a Rubén, cómo se emociona, y porque son las cicatrices esas que nos quedan marcadas, que no son fáciles, siempre la memoria, nosotros tenemos memorias que nos marcan con la alegría y trayendo buenos recuerdos, pero también tenemos las memorias que dejan esas cicatrices que siguen doliendo a pesar del tiempo. Así que bueno, un abrazo fuerte para el compañero y en él a todos los excombatientes por el esfuerzo que hicieron, y quédate tranquilo, Rubén, que no todo el mundo piensa
que ustedes eran parte de la dictadura, sino que también somos conscientes de cómo fueron usados por esa dictadura maldita, que lo único que trajo fue horror y genocidio para nuestro pueblo. Así que bueno, un abrazo y muy interesante la charla. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Yo, a propósito justamente de esto que decís, ¿no? La importancia de recuperar las voces de estos protagonistas. Yo les contaba un poquito cuando nosotros encaramos nuestro libro. Nuestro libro pretendía, bueno, narrar en primera persona los episodios de la guerra, lo que había sido volver, lo que había sido ir, pero cuando nosotros nos encontramos con 60 horas de grabación, nos dimos cuenta que esas 60 horas de grabación excedían, pero por mucho, las posibilidades de un libro. Y como somos docentes, entonces pensando en la posibilidad de generar recursos para trabajar en el aula, una de las cosas que pensamos fue en incorporarle a nuestro libro. Esto nos generó después un año más de trabajo, ¿no? En donde Sebastián Cuevas, que por ahí anda, tiene mucho que ver, en incorporarle un capítulo audiovisual. Y esto significó, por ejemplo, no solamente hacer algunos fragmentos de audios de época, donde, bueno, muchos de esos fragmentos de audios de época donde se escuchan publicidades, noticieros, bueno, la voz de Galtieri con esas dos famosas frases, ¿no? Que abren y cierran la guerra, de él, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, y luego aquella de la batalla de Puerto Argentino ha finalizado. Bueno, esos audios de alguna manera se generaron como recursos para trabajar dentro del aula, recursos históricos, pero también quisimos que esos recursos cuenten con la voz de estos protagonistas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los primeros audios que ustedes escucharon, el de Jorge Minué, el de Erwin, el propio Mario Otero, el de propio Rubén y el de César Breide, son recuperar esas voces para que las chicas y los chicos, les chiques dentro del aula puedan escuchar efectivamente en primera persona esas voces. Incluso, esto que decía Rubén, ¿no? De alguna manera la posguerra no solamente hundió en la depresión y el desamparo a muchísimos veteranos de guerra, en la soledad, en la incomprensión, sino que también muchos, y esto creo que alguien en algún momento tendrá que investigar qué fue lo que pasó, han tenido durísimas enfermedades, muchos de los cuales han muerto. Bueno, y lamentablemente, por ejemplo, César Breide, que lo escuchamos acá, él falleció, Rubén, no me dejes mentir, creo que hace 2 años, ¿verdad? Y justamente... Sí, 2 años. Y justamente, bueno, su viuda, Fabiana, ella siempre nos agradece, ¿no? Haber podido, haber estado allí para recuperar esta historia, para recuperar esta voz, y ya dejarla como un relato para las futuras generaciones, para las actuales y las futuras generaciones. En ese sentido, me parece que es muy importante darle la voz a los que pueden contar esta historia, a los que estuvieron en aquel infierno y volvieron para contarlo. Estoy dando una charla, hijo. Bueno. Mandame un mensaje. Uno en medio de la charla también es padre, entonces tiene que... Sí. Diego, desde ya agradecerte enormemente no solo la disponibilidad y la predisposición para mantener permanentemente viva la memoria en estos espacios que nos propone ATEN, sino también en el aula, y agradecerle principalmente a Rubén. Algunos de los comentarios que salían en el chat tenían que ver con el reconocimiento y con la gratitud que le merecemos a esos excombatientes
en Continente y que en Malvinas dieron en el momento histórico que les tocó todo por la patria. Creo que como un disparador final para ir cerrando, si es que no hay compañeros y compañeras que quieran dejar también su reflexión, nos queda la tarea de ir deconstruyendo eso que señalaste en algún momento de la charla, ¿no? Ese concepto de una sociedad que pretendía olvidar permanentemente lo que pasó en Malvinas, mostrando el rechazo, esa culpa que le hacían sentir a los excombatientes por el solo hecho de haber sobrevivido. Nos queda para pensarlo en nuestro rol pedagógico dentro del aula, pero también por fuera, como acostumbra hacer ATEN. Así que agradecer la invitación también. Emilce, ¿querés también decirnos algunas palabras? Yo, antes de Emilce, que sé que no me va a perdonar que me interponga, me gustaría decir algo sobre eso, Luis, y que tiene que ver con una reflexión que de alguna manera, bueno, al menos a nosotros, y yo sé que mucha gente, cuando observa de cerca el tema de Malvinas, está alerta a esta cuestión, ¿no? Pero hay como determinados tópicos muy asumidos como verdades, ¿no? Ya te digo, esto de soldado de Malvinas, hombre de la dictadura, o niño, ¿no? El niño de la guerra, los jóvenes de la guerra, los chicos de la guerra. Y hay otro tópico, bueno, que me parece que hay que deconstruir eso, ¿no? Y hay que pensarlo que si bien puede haber habido de las dos cosas, también hay una diversidad y una complejidad mucho más profunda. Y también hay otra cuestión, que esto también me lo hicieron ver los muchachos cuando yo los entrevisté, ¿no? Que es esto de asociar, a veces muy livianamente, la derrota de Malvinas con el fin de la dictadura, ¿no? Es decir, gracias a que perdimos la guerra, recuperamos la democracia. Bueno, guarda con eso, ¿no? Guarda con eso, al menos de repetirlo en forma crítica, diciendo, bueno, sí, si hubiéramos ganado la guerra, la dictadura hubiera seguido, como perdimos la guerra, la dictadura terminó. Vamos a reflexionar un par de cuestiones. La guerra termina en 1982 y la democracia la recuperamos más de un año después, ¿sí? No hay una correlación directa ahí de que en junio terminó la guerra y en agosto del mismo año la dictadura se retira escandalosamente. La dictadura duró casi un año y medio más. Decimos esto porque, y esto estoy casi citando textualmente a algunos de los veteranos de guerra, nos meten la idea de pensar que los soldados ingleses, los Royal Marines, son los libertadores, ¿no? Y guarda con eso, porque no lo son. Entonces, ¿qué hubiera pasado si? Bueno, tampoco venimos acá a hacer futurología, pero esta idea de que si nuestros soldados hubieran peleado más, lo que estaban haciendo era defender la dictadura, y con la derrota lo que hicieron fue lograr vencer la democracia, guarda con mezclar esas cosas. No digo que acá alguien lo haga, pero digo, sí son lugares que suelen ser muy comunes, ¿no? Yo he escuchado muchísimas veces a gente que respeto mucho decir gracias a que con la derrota de Malvinas se derrumba la dictadura. Me parece que la dictadura se derrumba por otras cosas, ¿no? Tal vez la derrota de Malvinas haya sido un factor, ¿no? Pero no olvidemos la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, no olvidemos la protesta social, no olvidemos que esa dictadura se cae a pedazos porque en realidad está en manos de unos genocidas que la lograron sostener a fuerza de sangre y violencia durante un tiempo y eso ya no se sostuvo más, ¿no? Me parece que también es muy importante, no digo tener en claro, pero sí pensarlo a esto antes de enunciarlo tan livianamente. Sobre todo porque, ¿qué significa esto cuando uno dice esto para nuestros veteranos de guerra, ¿no? Y bueno, es como una reflexión que quería ahí aportar antes de pasar a Emilce. Bueno,
Muchas gracias. La verdad que justamente estas charlas tienen esta connotación de, bueno, poner en debate y en reflexión muchas de las cuestiones de las historias oficiales o de las historias que están en un sentido común demasiado anudadas. Bueno, agradecer por supuesto, como le dije a Rubén, disiento totalmente con Rubén, pero bueno. Es un chiste interno, eso hay que aclarar. Pero bueno, y nos falta Ailín, que era, digamos, quien nos daba esa cuota de poesía, ¿no? Que también hay en el libro de La Guerra en mí a partir de esas entrevistas. Yo lo que quería decir, como ya cerrando, es que justamente la Semana de la Memoria tiene estas cuestiones para poder comenzar a seguir instalando y a seguir hablando, a seguir esto que ustedes han marcado muy bien, que es, si algo sabemos que fue un plan sistemático, la dictadura, y que fue, digamos, un terrorismo de Estado, y el miedo y el disciplinamiento que se hizo sobre la sociedad, pero también en forma, no sé si una consecuencia directa o secundaria, pero creó silencio, ¿sí? Y creo que ya más de 40 años, lo que se ha podido construir en esta memoria colectiva como pueblo es que no queremos quedar más callados, que queremos empezar a revisarnos nuestras historias personales, de dónde venimos, nuestra identidad, qué nos pasó, cómo nos pasó. Y como el sindicato tiene una política sobre pedagogía de la memoria, en estos que hemos trabajado estos días, ya sea para el 24, para Malvinas o para digamos, el 4 de abril, hubieron 2 charlas específicas que se hicieron en el 2019, que una que fue Memoria y Exilio Interno, donde 2 compañeras cuentan su historia de por qué en situaciones de terrorismo de Estado de otras provincias se vinieron al Alto Valle, y luego escuchar en la presentación del libro a Rubén, a Eduardo, porque también tienen distintos lugares desde donde, digamos, fueron a Malvinas, ¿no es cierto? Y escucharlos, y no es lo mismo escucharlos en la primera charla que podemos hacer los primeros momentos del año a las charlas que se dieron después de las vacaciones de invierno, cuando se había, digamos, vivido, Rubén vivió, digamos, una situación particular que pudo de alguna manera dar cuenta de lo que no había podido hacer después que vino de Malvinas. Todas esas historias que se van anudando, pero a raíz de que uno puede hablar, ¿no? De uno puede decir lo que le pasa o lo que le pasó. Y en ese sentido, si bien no está Ailín hoy, pero yo hice una poesía en base a estas historias que escuché en ese 2019, que quiero cerrar, sí, con eso, con esa poesía, y por supuesto si alguien quiere agregar algo más también lo está, ¿no? Pero quería que la escuchara, sobre todo Rubén, que fue uno de los que me hizo pensar, también está una Angélica y la otra compañera Vivi, por las cuales yo escribí esto. Ahí se las leo. Se llama Aquellas voces silenciadas. Aquellas voces silenciadas de un tránsito por esta vida que no fue la elegida. Ideas, pensares, situaciones fueron elegidas, pero no el silencio de las voces. Aquellas voces silenciadas que de atrás hacia adelante vienen construyendo memoria. Esa memoria necesaria para vivir en el hoy. Aquellas voces silenciadas que pudieron romper el dolor impuesto e injusto de las circunstancias pasadas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a vos? ¿Por qué a nosotros? Porque cuando no hay libertad, a cualquiera le puede tocar. Aquellas voces silenciadas sigan hablando, porque necesitamos seguir escuchando, que nunca más exista silencio. Bueno, ese es un poco lo que me gracias a construir. Hermoso.
Muchas gracias a todos, todas y todos los que pudieron participar en este conversatorio. Así que bueno, gracias. ¿Me puedo hablar un poquito? Ay, Por supuesto, Analía. A mí me llenó como de sensibilidad y bueno, le doy las gracias porque es difícil poder transmitir esto de los silencios. Tardan bastante porque los procesos cuando son complejos tardan en llegar y está bueno que el compañero nene pudiera transmitir lo que le pasa en esa situación. Para mí me gustó mucho. Yo fui a la presentación de tu libro, me acuerdo hace unos años, y me encantó, porque yo lo relacioné porque yo tengo un tío que estuvo en Malvinas, y sé todo ese proceso de los silencios, y de la soledad que significó eso, y no el acompañamiento de la sociedad de ese momento. Así que te doy las gracias porque me pudiste como llevar a ese lugar, y es muy importante. Yo sé que es como complejo. A mí lo que me llevó cuando me escuché en los testimonios fueron varias palabras. Me parece que de la ausencia, la soledad y la sensibilidad de los testimonios hace que nos transportemos a ese momento, ni sintamos el dolor por lo menos un segundo de lo que le pasa a un excombatiente. Porque siempre como que leemos desde el mundo académico de lo que pasó en la década del 70, del 80, pero cuando podemos ver palpar lo que les pasó a ellos y podemos construir una historia diferente con otras miradas del proceso. Así que gracias, Diego, y al compañero, porque sé que es re difícil hablar de esas cosas. Así que gracias. No sé, Bueno, Ana es compañera de la escuela, es divina ella, por supuesto, una maravilla. Gracias a vos, Ana, también, Analía. Es como vos decís, yo opino que para escribir una historia distinta hay que darle lugar a la voz de los que pueden contarla, ¿no? Y como vos muy bien decís, me parece que lo más importante para romper esos silencios es poder saber escuchar al que tiene algo para contar y escucharlo sin juzgar. Muchos de los veteranos me contaban que ellos al principio contaban lo que les había pasado, pero frente a la ridiculización, frente al tilde de el loquito de la guerra, ¿no? Ustedes están locos, no, pero y vos, echarles la culpa por la pérdida de la guerra, digamos, por haber perdido la guerra, pero sobre todo esto de juzgar, ¿no? Bueno, mira, que nos estás mintiendo, que no fue así, que dónde estabas vos. Bueno, esto de cargarlos, ¿no? Incluso hasta en broma los propios compañeros, hicieron que muchos de ellos terminaran cerrándose, aislados, justamente por la falta de empatía, de amorosidad, un montón de cosas, bueno, que la pandemia también nos ha enseñado a afinar, ¿no? En nuestro trato virtual con el otro, y con el cuidado. Pero bueno, esto de alguna manera fue también una condena, ¿no? sobre ellos, ¿no? Ese miedo también a qué es lo que podían contar, qué fantasmas podían generar en los que podían escuchar. Y como dice Milce, de un contexto en donde el silencio era, bueno, como os decían, ¿no? El silencio de salud, en donde lo más saludable era callar, cuando ahora nosotros desde hace rato tenemos en claro que el único silencio, digamos, la única posibilidad de salud está en romper, ¿no? Y en hacer trizas cualquier tipo de silencio, cualquier barrera que nos encierre en la soledad y el aislamiento. De alguna manera, nuestro trabajo es un granito de arena, es una forma de reconocimiento a estas memorias, a estas personas, a estas familias que sufrieron este tipo de posguerra, no solamente a nivel social, sino incluso familiar, a la hora de no tener palabras o tiempos o espacios o momentos para poder contar lo que habían vivido. Bueno, buenísimo, Diego.
Me parece que Rubén quería decir algunas últimas cositas. Se animaba. Vamos, Rubén. Sí, no, agradecerle a ustedes por tener esa amabilidad de contactarlo, ¿no? De estar siempre al lado nuestro, que a nosotros no nos hace mal eso, al contrario, lo alienta a seguir trabajando, por ser solidario, como decimos. Hoy tuvimos una gran alegría hoy acá en el Chocón, porque Difonso lo invitó, inauguró una calle, una plazoleta, un acto, un sencillo acto, terminamos con un almuerzo. Y esas son cosas que a nosotros por ahí los lleva a hacer cosas, de hacer por el prójimo, al que le falta, al que no. Y bueno, trajimos medicamentos para la tercera edad, el otro día trajimos medicamentos para los niños, y eso lo hacemos o sea, para nosotros es una obligación, o sea, por ahí la gente nos dice, ¿cómo hacen esto? Pero a nosotros mucha gente, uno cuando anda a la calle dice, ¿sabe? Viene una abuelita de 70, 80 años y dice, hijo, yo entregué mi anillo, yo entregué mi aro, yo hice bufanda, hice guante. Y nosotros, ¿qué le decimos? Sí, le damos las gracias, ¿no? Aunque nosotros no la recibimos, sinceramente. Yo tengo mucha pena, por eso siempre cuando recuerdo Malvinas, que los ingleses cuando lo tomaron prisionero, nosotros vimos cuando nuestros jefes guardaban los elementos que tenían, se quemaron como 3, 4 hangares llenos de comida y llenos de abrigo. Que a nosotros no nos llegó. Por eso nosotros hacemos esta solidario, le entregamos a la gente a la mano, cosa que le llegue, que no lo hagan como nosotros, que directamente lo verduguearan, porque le decían, no había comida, no había abrigo, y estaba todo, como se dice en la jerga, estaba todo acobachado en Puerto Argentino. Así que por ahí nosotros chocamos con la gente, por ahí dicen, no, déjelo acá, no lo entreguemos, no. Nosotros por eso se lo entregamos en la mano, cosa para que le diga a la gente, o sea, reconfortarlo en el sentido de que la gente mayor que te dice, doné tanto, las abuelas que dicen, doné tanto para vos que estuvo allá, entonces ellos, día de mañana, que mueran con esa satisfacción, que a nosotros nos llegó las cosas que lo mandaron, pero jamás recibimos nada. Eso lo sabe Diego. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado. Vuelvo a repetir, Emilsen, un gran abrazo. Y la Aileen también, cuando la vea Diego, pues yo estoy en el Chocón ahora. Yo me vine de Plutier, también me vine a la tranquilidad. Está muy bien, Rubén, cuídate. Me vine a la tranquilidad porque acá es otra vida, o sea, ahora me voy a caminar, me voy al lago, miro un rato, me siento, y es como que estuviera lo mismo que hacía casi en Malvinas, cuando tenía un tiempito de alejarme de las posiciones, cuando estaba en un puerto argentino, que tenía de estar confortando un poco el mar. Bueno, eso es lo que es, algo te lleva así, ¿no? Y bueno, o sea que nos estás diciendo que te fuiste al Chocón, pero de Malvinas no te fuiste nunca, Rubén. No, jamás. Así que, bueno, gracias por todo, un fuerte abrazo para todos, un gran cariño. Cuando quieran, ya saben que acá hay un veterano del Chocón, para charlas, para cualquier cosa que necesiten, no hay problema. Gracias, Diego, gracias a todos. Gracias, fuerte Rubén. abrazo. Gracias. ¿Podemos abrir los micrófonos y nos damos un aplauso? Bueno, dale. Muchas gracias. Bravo, bravo. ¡Viva la patria! Viva. ¡Viva! Y te siento como te siento como Sí, vamos a disentir. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias. Adiós. Gracias a todas y todos por sumarse. Gracias.